en esta tarde vamos a estar pensando en Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 9. Vamos a leer Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30, ¿sí? Versículos del 7 al 9. Y vamos a hacerlo una vez más, puestos en pie en señal de respeto a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Si te dijeran que hoy es el día en el que puedes pronunciar tus últimas palabras, ¿qué palabras pronunciarías? Es interesante, ¿verdad? Mira, a veces nos presentamos delante de Dios pensando que podemos hablar con Él de cualquier forma. Pensamos que Él es un colega con el que podemos hablar como si fuera de igual a igual. Pero nada que ver. Dios está en el trono y nosotros estamos en el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de sus pies. Es decir, nosotros tenemos una posición delante de Dios que nos permite entrar en el trono de su gracia por la sangre de Cristo Jesús, pero sin embargo no somos colegas. Sí somos amigos de Jesús, y espero que seamos amigos de Jesús, y eso hace que Dios nos tome en cuenta, que el Padre nos acepte, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos delante de Él y hablamos con Él cualquier cosa. Mira, ¿alguna vez has sentido vergüenza por algo que has dicho en público? Ojo, yo lo siento a diario, ¿verdad? Y ya cuando predican ni te cuento. Cuando predicas llega un momento en que te escuchan, ¿no? Porque es bueno escucharse y dicen, madre mía, lo que he dicho. Pollito, la que has liado, ¿verdad? Cuando venimos delante de Dios, no sabemos si va a ser el último momento en el que tengamos esa comunicación con el Padre aquí en la tierra. No lo sabemos. Pero lo cierto es que debemos de considerar y tener en cuenta que cada vez que nos acercamos delante de Él, tenemos que hacerlo con el sumo respeto que se merece y sabiendo delante de quién estamos. Así que aquí encontramos las palabras no de Salomón como se creería, ¿verdad? Empieza el versículo 1 de este capítulo diciendo palabras de Agur, hijo de Jaque. No sabemos quién es este Agur, no vamos a indagar en él, pero sí vamos a pensar que lo que él observa sobre este asunto, sobre lo que hemos leído, es importante y es crucial para nuestras vidas. Agur, en todo el capítulo número 30, nos invita a mirar nuevamente a nuestro mundo con el ojo de un hombre de fe. Con el ojo de un hombre de fe, reflexionando sobre la obra de las manos del Señor. El Salmo capítulo 143, versículo 5 nos habla y nos anima y nos exhorta a reflexionar sobre la obra que el Señor está haciendo en la tierra, ¿verdad? Empieza diciendo en el versículo número 7, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. ¿De qué están cargadas nuestras oraciones? ¿Cómo oramos? ¿De qué forma nos acercamos a Dios? Este Agur le pidió sinceramente a Dios dos cosas y quiso recibirlas de este lado de la eternidad. Él no le está pidiendo algo que va a recibir cuando parta con el Señor, cuando parta con Él a su reino, sino que es algo que Él espera ver, que Él pueda palpar de este lado de nuestra realidad, de este lado de la eternidad aquí en la tierra. Y le pide que no se las niegue antes de que muera. Y es interesante porque muchas veces clamamos a Dios, pero clamamos como un poco para sentirnos bien. Es decir, a veces tenemos a Dios como un amuleto al que acudimos porque
parece que acudiendo a Él nos sentimos bien. Es como quien tiene ¿cómo se llama? El pompón este de la suerte, la cola del conejo de la suerte, ¿verdad? O tiene cualquier amuleto que le hace sentir bien, que lo lleva encima para sentirse bien, ¿verdad? Es como aquel que lleva una estampita y que cree que esa estampita le puede librar de cualquier accidente, ¿verdad? Venimos delante de Dios pensando, no sé si existe o no, no sé si va a obrar o no, pero yo me desahogo y de esta forma me quedo tranquilo. Cuando yo me desahogo, independientemente con quién lo haga, me voy a quedar tranquilo. Los psicólogos hacen esa función. Los psiquiatras hacen esa función. Te sientas en el diván, te desahogas y a otra cosa, mariposa. Tú te desahogaste, parece como que sale, ¿verdad? Y sigues adelante. Pero Dios no es a sentar para sentirte bien, no. Dios es un Dios de imposibles, hemos cantado. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios está atento a ti y a mí. Somos una mota de polvo en el universo. No somos insignificantes si se compara con la inmensidad del universo. Y aún así, el autor está convencido, cree, el que ha escrito esto, cree que Dios le va a escuchar y que va a atender su súplica. Cuando venimos delante de Dios, debemos de venir con esa realidad, sabiendo que no somos nada, pero aún así tenemos un Dios que todo lo puede, que va a tomar en cuenta mi súplica. La palabra del Señor nos enseña que todo lo que pidamos, y lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 14, lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Así que este hombre viene delante de Dios a pedirle. Algo bien interesante. Esto tiene que ver con la realidad que tal vez él está viviendo. Le pide algo que tiene que ver tal vez con cosas que son importantes para su vida. Algo que él está deseando que está ocurriendo en su vida. No está pidiendo que se le resuelva la vida a otro. Está pidiendo por sí mismo. Está pidiendo por algo para sí. Y es algo que aparentemente no. Él reconoce y su tendencia a olvidar a Dios cuando la vida le es demasiado fácil o que se aleja de Dios cuando le es demasiado dura. Y le dice, versículo número 8, vanidad y mentira aparta de mí. ¿Qué entendía este hombre por vanidad? Yo puedo decir que es vanidoso comprarse unas Nike, pero para quien se las compre puede ser que pensar que gastarte 400 euros en una llanta de coche es vanidad, porque las hay más baratas y de segunda mano. Sin embargo, sé por experiencia propia que lo barato sale caro. Y así con todas las cosas, ¿verdad? Mira, lo que entendía este hombre por vanidad es un tipo de arrogancia, de engreimiento o una expresión exagerada de soberbia. De acuerdo con la teología bíblica, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. ¿Qué personas son arrogantes, engreídas y que expresan de forma exagerada su soberbia? Aquellos que no buscan a Dios. Aquellos que no toman en cuenta a Dios. Vanidad tiene que ver también con palabras que es una palabra que se utiliza con frecuencia en la Biblia para significar el vacío y la inutilidad y la falta de valor. Esta palabra se utiliza para describir la futilidad de la vida sin Dios y la inutilidad de perseguir cosas temporales. La Biblia nos advierte que la vanidad es una forma de engaño
que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. La palabra se utiliza varias veces en la Biblia en sentido de falsedad o idolatría. David escribe en el Salmo 24, versículos 4 y 5, el que es limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor. En el Salmo 10:7 se muestra un ejemplo de lo que esta palabra se refiere, haciendo o apuntando a la maldad. Su boca está llena de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay malicia y vanidad. Los problemas o las angustias se mencionan en Proverbio 22:8. El que siembra iniquidad cosechará vanidad y la vara de la insolencia se quebrará. Es decir, el resultado de una vida sin Dios es vanidad. Es algo malo que cosecha quien la ha vivido. También se refiere a la búsqueda de riquezas y poder. Y eso es algo que nos es común a todos los seres humanos. Todos los seres humanos andan buscando esta realidad, riqueza y poder. Y la obsesión por la apariencia física o la fama. A la vista está. Si tú caminas un poco por Madrid, te vas a dar cuenta de que casi hay ya la misma cantidad de gimnasios que de bares. Y vamos a ver que hay una cultura que tiene que ver con el deporte, pero no por salud solamente, sino también por verse bien, por el postureo, por hacerte la foto y subirla a cualquier red social. La Biblia nos dice que estas cosas son efímeras y que no nos brindarán la verdadera satisfacción que buscamos. En lugar de perseguir la vanidad, debemos buscar la verdad y vivir una vida de humildad y gratitud ante Dios. Ya lo diría el sabio predicador en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Este versículo nos recuerda que todo lo que hacemos en esta vida es temporal y que debemos enfocarnos en buscar a Dios y vivir una vida de significado y propósito. Al hacerlo, encontraremos verdadera satisfacción y felicidad en lugar de perseguir cosas vanas y sin valor. Así que lo que está pidiendo aquí este hombre, Agur, tiene que ver con estas cosas. Tenemos otro ejemplo que encontramos en Romanos 8:20, porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Este versículo dice que todas las criaturas, incluyendo los seres humanos, fueron sujetados a vanidad. No lo hicieron voluntariamente, sino debido a la acción de aquel que las sujetó, y sin embargo, esto fue hecho en esperanza. Este versículo nos muestra que la vanidad es el resultado de la caída del hombre y de su separación de Dios. Sin embargo, también nos muestra la esperanza que tenemos en Cristo, que nos libra de la vanidad y nos permite vivir una vida significativa y con propósito. Hermano, en lugar de vivir en la vanidad, en lugar de buscar cosas efímeras y sin valor, podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y permitirle que nos libere de la vanidad y nos llene de su propósito y significado de vida. La Biblia enseña que la vanidad es una forma de engaño y una pérdida de tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que este Agur se diera cuenta de esto? ¿Será que en el último momento de su vida fue que se dio cuenta de todo lo que había perdido por haber andado en vanidad? Y es por eso que desesperadamente le pide al Señor que en sus últimos momentos de vida le pueda dar entendimiento, le pueda dar sabiduría para poder vivir conforme al propósito del Señor. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que nosotros dejemos de vivir en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de este mundo, para empezar a vivir en los planes y propósitos del Señor? En lugar de buscar la vanidad, debemos de buscar a Dios y vivir una vida de humildad y gratitud.
verdadera satisfacción y una vida plena en Cristo. Ahora, no solamente le está pidiendo que le libre de la vanidad, sino que además le está pidiendo que aparte de él la mentira. Vanidad y mentira, dos elementos que forman parte de esta humanidad. Dos elementos que los encontramos día con día. La actualidad manda y están hablando todo el mundo sobre un beso. ¿Fue consentido? ¿No fue consentido? Un vídeo que demuestra que sí lo fue, otro vídeo que demuestra que no lo fue, las palabras de uno que afirman que sí, las palabras de otro que dicen que no. ¿Dónde se encuentra la verdad? Este mundo está lleno de mentiras. ¿Será que de nuestras bocas salen palabras mentirosas? Y si no es de nuestras bocas y vienen a nuestros pensamientos. Fijaros lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 25. Efesios, capítulo 4, versículo 25. Nos habla el apóstol Pablo, habla a la iglesia de Éfeso y nos habla a nosotros diciendo: desecha la mentira, habla verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la naturaleza del ser humano se encuentra la mentira. Tratar de negar esto es engañar. Y surge siempre ese dilema ético y moral de qué pasa con aquellos que guardaron y escondieron a los judíos en el holocausto, ¿verdad? Y mintieron para poder protegerles. ¿Hicieron bien? Bueno, para mí hicieron bien, pero delante de Dios no. Y serán juzgados por su mentira. Ahora, la prima salvar la vida de alguien, ¿verdad? Y ellos preservaron la vida de algunos. Así que el Señor tendrá, estoy convencido de ello, misericordia de aquellos que hicieron esto, lo justo para las naciones, como se conoce dentro del ámbito del pueblo de Israel. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña que la mentira es pecado y no existen niveles de mentira. Toda mentira es pecado, sea pequeña o grande. Pero para Dios toda mentira es igual delante de Él. Y déjame decirte que el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, cuidado con que de tu lengua salga engaño. La Biblia es clara al señalar a Satanás como aquel que ha engañado al mundo entero. El diablo engaña a la humanidad con todo tipo de doctrinas falsas y doctrinas de demonios. El diablo siembra la cizaña, la mentira en medio del trigo, la verdad de Dios. Y una de las razones del por qué el ser humano irá al infierno, al lago de fuego y azufre, es que la mentira es del diablo, mas Jesucristo es el Señor de toda verdad. Así que imagínate lo importante que era para este hombre poder transmitir este consejo, poder clamar al Padre diciéndole: líbrame de toda mentira. El diablo es el padre de esa mentira. Una de las razones por las cuales el ser humano irá al infierno, hemos dicho que es por la mentira. La mentira es lo opuesto a la verdad de Dios. Por lo tanto, toda persona que practica y vive en la mentira, su lugar final será el lago que arde con fuego y azufre, juntamente con el diablo y sus demonios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a ser luz. El Señor nos ha llamado a vivir en la verdad, a hablar verdad. Y la mentira forma parte de nuestras vidas. Cuando dejamos de decir, cuando hablamos, cuidado, porque el Señor también nos juzgará sobre todo ello. Ahora, una vez que ya aquel hombre ha clamado y lo está haciendo de una forma profunda en su ser. Ahora le dice algo que tiene que ver con lo cotidiano, que seguramente él ha experimentado. No me des pobreza,
El domingo decíamos que la franja para... La franja... Sí, la franja creo que está fallando. La franja para considerar a una familia que es pobre o no, pues la marca el gobierno, ¿no? Y ahí está. Ni me des mucho, ni me des poco. ¿Cuál es tu oración delante de Dios? Dame el pan nuestro, danos el pan nuestro de cada día. La segunda solicitud de Agur fue no tener ni gran pobreza ni grandes riquezas. Quería estar satisfecho con la provisión de Dios en su vida. Manténme del pan necesario. ¿Podemos decir nosotros eso hoy? ¿Estamos contentos con lo que el Señor nos está dando hoy? Es que podría tener más. Y déjate de riqueza o pobreza. Vamos más allá, como decíamos estos días atrás. Dame salud. ¿Pero qué vas a hacer con la salud que Dios te da? ¿Qué vas a hacer con la salud que Dios te da? ¿Qué has hecho con la salud que Dios te dio? ¿Qué has hecho con la juventud que Dios te dio? No, es que si yo tuviera 30 años, si tú tuvieras 30 años, ¿qué? ¿Haría lo mismo que hiciste cuando tenías 30 años? No, ahora no haría lo mismo. Ah, seguro. Cuidado. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Y por qué se lo pedimos? Manténme del pan necesario. Dice un autor, Meyer, pero hay otra comida que es necesaria, el pan diario de amor, de esperanza, de pensamiento santo y compañerismo. Hay otra hambre que la del cuerpo, pero esto también será provisto de acuerdo a como cada día requiera. Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Primera de Timoteo 6:8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, eso estaremos contentos. Con una única finalidad. Agur conocía su corazón. ¿Conoces tu corazón? Sabía que en otros momentos de su vida, cuando le había faltado algo, había maldecido a Dios. Y sabía que cuando había tenido en abundancia, se había apartado, se había olvidado de Dios. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Estás en un tiempo de necesidad donde te has acercado a Dios para que Dios su necesidad? Gloria a Dios. Ahora, cuidado de que cuando la supla, no te apartes de Él. Porque muchos hacen eso. Vienen buscando trabajo porque no tienen trabajo y cuando el Señor les da trabajo, se olvidan de aquel que les dio el trabajo. Cuidado. Cuidado de olvidarte de aquel que sustenta tu vida. Porque tu vida es como un soplo. Hoy es y mañana no. Cuidado con blasfemar en nombre de Dios. Agur no deseaba ni la pobreza ni la riqueza por temor a que cualquiera de los extremos lo llevara a profanar en nombre de Dios. No quería negar arrogantemente a Dios porque sentía que era tan rico que no necesitaba a Dios. No quería ser tan pobre como para usar la pobreza como excusa para pecar o que siendo pobre robe. Cualquiera de los caminos profanaba el nombre de Dios. Si un hombre sabio como Agur fue tentado a permitir que las riquezas profanaran el nombre de Dios, también debemos de estar en guardia. Incluso un Agur completo, alimentado, puede volverse loco y sumergir sus dedos en la salsa del diablo si hasta Dios. Incluso si nuestro Dios es un ídolo, esta declaración de Agur mostró que, en resumen, la gloria de Dios, no su necesidad personal, motiva las peticiones de Agur, porque la finalidad por la cual Agur oraba era para que el Señor pudiera recibir gloria y honra a través de su vida. ¿Para quién vives? ¿Con cuánto vives? ¿De qué vives? Hoy el Señor nos está hablando. Aquel que tiene oídos para oír, oiga y tome lo que el Señor le está diciendo a cada uno. Y que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra que se merece. Amén. Vamos a orar.
Y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poder poner esta palabra, guardar esta palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos alienta a orar con intensidad, con razonamiento, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, no solamente oraremos con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Y Señor, queremos orar con el entendimiento. Señor, queremos hablar palabras de verdad. Señor, queremos caminar en tu verdad y no en mentiras, Señor. No queremos creer mentiras, no queremos hablar mentiras, sino solamente aquella verdad que proviene de tu sabiduría, Señor. Padre, no nos permita vivir en vanidad. No nos permita, Señor, conformarnos con lo que este mundo nos da, sino que podamos estar conformes con lo que tú estás proveyendo para nuestras vidas. Provee lo suficiente de amor, provee lo suficiente de esperanza, provee lo suficiente de fe, provee lo suficiente de perdón y misericordia, Señor, para que podamos comportarnos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias porque nada nos falta en ti y tú seguirás supliendo conforme a tus riquezas en gloria todo lo que nos falte. Alabado sea, bendito Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Bendecimos a tu iglesia en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.